Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wings. Y en esta ocasión quiero enseñarte a realizar otro cubretazas. Y digo otro, pues ya tenemos varios diseños en este canal, tanto con temas de Navidad como de Halloween. En la descripción de este vídeo le estaré compartiendo los enlaces. Espero y se anime a confeccionarla y si es así, pues veamos la lista de materiales. Yo voy a estar utilizando principalmente la hilaza Sinfonía. Es una hilaza 100% algodón mercerizado, mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Estos materiales usted los puede adquirir con nosotros en nuestra web gretawings.com. Pero recuerde que usted puede realizar este proyecto con la hilaza que guste. Eso sí, dependiendo de la hilaza que elija, maybe deba variar un poquito el patrón de lo que es la funda. Y también elegir el gancho, el número de gancho correcto. Los colores que vamos a ocupar, la verdad que serán muy pocos. Solamente negro, este rojo que en específico es burdeos y es un rojo que me encanta para Navidad, pues es súper elegante. Y además un poquito de hilaza color oro. Para la hilaza Sinfonía yo estaré utilizando un gancho de 2.5 milímetros. Puedes realizarlo con el gancho que guste, eso sí. Ahí en el tutorial le explico cómo variar, ¿verdad? Dependiendo de la tensión de su tejido, cómo variar un poquito el patrón. Además, vamos a estar utilizando para este borde la hilaza Kiki, que es chenille de algodón. También es un material que puede adquirir en nuestra web. Y para ella estaré utilizando un gancho de 3.5 milímetros, pero en realidad puede realizarla con el gancho que guste, porque sí que es mucho más gruesa que la hilaza Sinfonía. Por supuesto vamos a ocupar tijerilla, alfileres, agujita lanera y es todo. Es un proyecto sencillo, fácil de realizar, pero que no pierde belleza y elegancia para esta Navidad. Así que si se ha animado finalmente a confeccionarlo, no demoremos más y comencemos. Iniciemos utilizando para la funda la hilaza de color rojo burdeos o el rojo que usted guste. Vamos a iniciar con un nudo corredizo y seguido 40 cadenas. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando cadenas hasta tener un total de 40. Ya una vez listas las 40 cadenas, realicemos justo en la primera, manteniéndolas lo más derechito posible, un punto deslizado. Luego una cadena de subida y a partir de la siguiente cadena, tomando esas hebritas que se forman por detrás de cada una, vamos a realizar 18 puntos bajos. 1, 2, como puede ver estoy realizando el punto bajo en forma de V, usted puede realizarlo como guste. Así continuaré realizando puntos bajos hasta tener un total de 18. Terminada la ronda número 1, este es el resultado. Ahora desde la ronda número 2 y hasta la 58 estaré realizando una cadena de subida, giramos el tejido y 18 puntos bajos tomando solamente las hebritas traseras. Esta es la cadena de subida y este es el siguiente punto donde comenzaremos a trabajar. Tomando hebritas traseras solamente, un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. De igual forma en las rondas que siguen una cadena de subida, gire el tejido y tomando hebrita trasera 18 puntos bajos. Ahora, dependiendo del tamaño de su taza, acá tengo esta tacita con este diseñito de reno que es un diseñito que ya tenemos listo en este canal. En la descripción de este vídeo le estaré compartiendo el enlace. Pues dependiendo de su jarita va a ser la cantidad de cadenas del inicio, además van a ser la cantidad de puntos de altura y además la cantidad de rondas puede variar, puede que incluso dependiendo de su tejido o la tensión con la que usted lo realice, pues necesite más o menos rondas que yo. Estas son de las jarritas más estándar, ¿verdad? Y por esa razón he elegido este tamaño, pero va a depender, vuelvo y repito, de la jarrita que usted quiera cubrir. Terminada la ronda 58, así me ha quedado.
Así va la pieza y vamos con el detalle del final para formar lo que es la otra asa del otro extremo. Así que para ella 22 cadenas, 1, 2, 3, 4 y así continuaremos hasta tener un total de 22. Una vez listas las 22 cadenas, entonces un puntito deslizado justo en lo que sería el primer punto bajo de la última ronda, de la ronda 58. Un puntito deslizado y vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para asegurar un poquito y esconderla. Es lo que haré para continuar con los demás detalles. Con el asa chenille, en específico este es el Kiki chenille de algodón, voy a estar haciéndole ese detalle en el borde. Hasta ahora hemos estado utilizando gancho de 2.5 milímetros, pero esta hilaza es mucho más gruesa, así que voy a utilizar para ella 3.5 milímetros. Usted utilice lo que guste dependiendo también del chenille que prefiera. Recuerde que este material lo puede adquirir con nosotros en nuestra web gretawings.com. Voy a extraer la hebrita y vamos a estar dando puntadas. Puntadas al azar o dependiendo, vuelvo y repito, del grosor de su hilo. También puede hacerlo con la misma hilaza sinfonía, ¿ok? Entonces voy a estar insertando, vean, entre estas dos conchitas que se arman, acá entre 4 rondas, este es el puntito más arriba, pero como ella es tan gruesa voy a estar tomando un puntito más abajo. O podríamos también comenzar acá en este extremo. Inicia donde guste, ¿ok? Esto es un detalle, una terminación, un borde. Entonces voy a extraer y vea cómo vamos a estar dando las puntadas porque es más grueso el chenille. Hice una cadena y ahora, este sería el centro de estas dos rondas. Ahí no, más acá, pero no en el punto de arriba, sino siempre en el de abajo, puntos bajos. Es lo que estaría haciendo. Suelte el chenille, ok, suéltelo, lazadas grandes, para que no encoja el tejido. Pero tampoco podemos dar un punto por cada ronda porque entonces nos va a expandir demasiado el tejido. No queremos eso, de puntadas largas. Bien. En el siguiente, puntadas largas, puntos bajos pero bien grandes. Si lo desea puede utilizar incluso un gancho más grueso. Recuerden que estoy utilizando este chenille, por esa razón estoy utilizando este gancho, pero va a depender mucho del hilo que utilice usted. Entonces, así nomás voy a continuar realizando puntos bajos en todo este borde y de igual forma voy a realizarlo por la parte de abajo. Claro que sí, voy a cortar la hebra y volver a iniciar en otro extremo. Aquí para acabar simplemente voy a realizar una cadena. Voy a colocar agujita lanera y esconderla y ya va a tomar como esta formita hacia abajo y listo. Vuelvo y repito, voy a hacerla de este borde también iniciando acá. De igual forma que como iniciamos el borde anterior, ¿ok? Una cadena y cada 2 rondas en esta zanjita que queda aquí, puntitos bajos, ¿ok? Es todo lo que estaría haciendo hasta ya tener los 2 bordecitos listos. Y una vez acabado, pues así ha quedado todo el borde. Y ahora sí vamos con los detalles, ¿verdad? Para que simule a nuestro Santa. El cinturón lo realizaremos utilizando hilaza de color negro. E iniciaremos con un nudo corredizo. Y seguido 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Tomamos lazada. Y justo en la primera cadena vamos a realizar un punto alto, pero preste atención, a esto yo le llamo punto alto alargado. Insertamos, extraemos lazada, tomamos lazada, pasamos por 1, tomamos lazada por 2, tomamos lazada por 2. Otra vez tomamos lazada y esta vez vamos a tomar esa cadena que se ha formado en la base cuando pasamos por una sola lazada. Justo en ella vamos a insertar, extraer y repetimos exactamente lo mismo. Se da un poquito esta lazada, ¿para qué? Pues para que le quede estas cadenas de abajo del mismo tamaño que las de arriba.
pase por una, luego por dos y por dos. Es como formar una cadena aquí debajo y luego el punto alto. No es más que eso. Tomamos lazada estas dos hebritas que forman la cadena de abajo. Espero y si me comprenda bien, ya sé que con hilaza de color negro es un poco complicado. Insertamos, extraemos, pasamos por una, luego por dos y por dos. Otra vez, tomamos lazada, insertamos tomando esas dos cadenas de abajo que forman la cadena, esas dos hebras de abajo que forman la cadena, perdón, extraemos una lazada un poquito larga, suéltela, tome lazada, pase por una, luego por dos y por dos. Y así continuaremos repitiendo exactamente lo mismo, dependiendo del ancho de la funda para el cubretazas. ¿Qué evitamos con esto? Pues tener que hacer cadenas y luego puntos bajos por cada cadena y tantas rondas como necesitemos de altura, ¿verdad? Del ancho del cinturón. Así me resulta súper fácil, pero si usted quiere hacer puntos bajos, ya sea 4 puntos bajos, girar y 4 puntos bajos y así la siguiente ronda, también puede hacerlo, es como guste. Esta es una opción que me encanta, que de hecho ya la hemos utilizado en otro tutorial, permítame y le muestro. Cuando realizamos esta nomita bruja, que ya sé que nada tiene que ver con Navidad, pero en la descripción de este tutorial también le estaré compartiendo el enlace. Allí realizamos este punto también, pero un poco más estrecho. Vea que este es más alto porque hicimos punto alto y en este realicé medio punto alto. Así que si desea ver este tutorial y comprender un poquito mejor lo que estamos haciendo, pues le invito a que cheque en la descripción de este vídeo que le estaré dejando el enlace. Ahora sí, nada más voy a continuar realizando exactamente lo mismo hasta tener el largo deseado. Ya he acabado, pero permítame explicarle algo. Primeramente voy a realizar una cadena a modo de asegurar esta pieza y cortar la hebra. He dejado hebrita suficiente tan solo para esconderla, pues aquí ya está segura. Entonces, ¿qué es importante acá para determinar el largo de esta cinta? Pues vamos a necesitar primeramente la jarrita que estamos cubriendo y voy a ponerle el cover, o sea, vamos a ponerle la fundita. Así me ha quedado. ¡Ay, me encanta! Entonces, ya listo, vamos a colocar esta pieza. Esto es lo que usted va a hacer para determinar cuál será el largo de esta cintica. ¿Por qué? Porque esta pieza que tenemos acá abajo en rojo es como un elástico, cede muchísimo y esto hace que le quede perfecto a la jarrita. Sin embargo, este tejido siempre va a ceder un poquito, pero no tanto como esta pieza. Por esa razón, ¿qué es lo que haré? Pues con alfileres vamos a sujetar acá. Vamos a sujetar. Sin estirar demasiado, como que no se aguanta mucho, pero vamos a ponerlo encimita y vean cómo me ha quedado bastante exacto. Sin embargo, si no lo pongo en la jarrita, pues se va a ver diferente, se va a ver como que este está más grande que esta pieza roja. ¿Ok? Entonces aquí lo voy a estar sujetando en este extremo, a ver qué tanto se aguanta y vamos a retirarlo. ¿Verdad? Porque es que quiero explicarle bien. Vea cómo aquí, ahora como si sobrara pieza de la negra, de la cinta del cinturón. Y no sobra porque esta pieza de abajo cede, vea, como elástico. Ella cede muchísimo, tanto como deseemos. Entonces por esa razón les recomiendo que lo coloque en su jarrita y así va a saber cuándo parar de realizar puntos altos para este cinturón. ¿Ok? Ahora, una vez ya usted lo tenga colocado, con 2 hebritas, tan solo 2 hebritas de la misma hilaza negra, un nudito en el extremo para fijar esta pieza. Lo más centradita posible. Bien puede contar los puntos que realizó, que en mi caso fueron 18, o nada más colocarlo a la vista centradito. Yo considero que a la vista es suficiente. Voy a retirar estos alfileres. También tengo que esconder esta hebra, pero antes quiero enseñarle cómo yo voy a estar realizando esta unión. Siempre la puede hacer pegada, ¿ok?
colocar su funda en la jarra y luego pegar esta pieza, pero yo quiero coser y simplemente voy a estar dando puntaditas, tomando las hebritas de atrás de esta pieza, una puntada en lo rojo y una puntada en esta hebrita trasera de las cadenas que se han formado. Ahí me estoy saltando una, no pasa nada, tan solo deseamos fijarla, ¿ok? No debe ser tan seguro como cuando hacemos costuras en nuestros amigurumis, ¿ok? Ahora vuelvo y repito, si lo quiere hacer pegado, pues resultará mucho más fácil. Claro que sí. Así que nada. Ahora, la única razón por la que no recomiendo del todo pegado es porque a esta fundita le vamos a dar uso y por ende pues se va a ensuciar y luego vamos a querer lavarla y no dura tanto una pieza pegada como una cosida. Pero es mi humilde opinión, usted siempre puede hacer lo que guste, también dependiendo del pegamento que utilice. Si es muy bueno, pues felicidades. Que nada, voy a continuar cosiendo toda la parte de arriba, luego toda la parte de abajo para entonces regresar y realizar lo que es la hebilla. Lo cierto es que una gran parte coloqué la funda en la jarrita y lo cosí, hice la costura ya colocada la jarrita en la funda y de ese modo evité que esta pieza me encogiera la fundita. Pero usted lo puede coser como guste. Y ahora sí solo nos falta un detallito. En la hebilla del cinturón estaremos utilizando hilaza de color oro o el dorado que usted prefiera e incluso marrón si así lo desea. Vamos a iniciar con un nudo corredizo y seguido 16 cadenas. Ya que tenga listas 16 cadenas, justo en la primera cadena vamos a comenzar realizando un punto bajo. Y en la cadena que sigue un aumento triple, 3 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Perdón. Asegúrese siempre de tomar todas las hebras. Vamos a repetir durante 3 veces 3 puntos y un aumento triple. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue el aumento triple. Un punto bajo, 2 y 3 en el mismo lugar. Ya llevamos una repetición. Otra vez, 1. 2, 3 y el aumento triple. Un punto bajo, 2 y 3 en el mismo lugar. Una última repetición. Un punto bajo, 2, 3 y en la siguiente cadena el aumento triple. 1, 2 y 3. Y en las dos cadenas que nos van quedando haremos un punto bajo en cada una, o sea, 2 puntos bajos para acabar la ronda. 1 y 2. Esta ronda la habremos acabado con 24 puntos y coloque marcador si lo considera necesario. Pues en la ronda número 2 estaremos trabajando en espiral y vamos a comenzar con 2 puntos bajos. Trabajando en espiral, un punto bajo y el segundo. Y le sigue otro aumento triple. 1, 2 y 3 punticos en el mismo lugar. Luego vamos a repetir durante 3 veces 5 puntos bajos y un aumento triple. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y le sigue el aumento triple. 1, 2 y 3 en el mismo lugar. Entonces vamos a repetir 5 puntos y un aumento triple 2 veces más. Y nos van a quedar 3 punticos para acabar la ronda. Ya he acabado 2 repeticiones más, así que en los 3 punticos que nos han quedado, 3 puntos bajos, uno en cada uno. 1, 2 y 3. Y esta ronda la habremos acabado con un total de 32 puntos y voy a cortar la hebra dejando hebrita suficiente para ahora cerrar con agujita lanera. Con agujita lanera así vamos a cerrar. En el punto que sigue no,
en el siguiente insertamos de atrás hacia adelante y luego justo encima del último punto bajo. Voy a retirar hacia detrás y así formaremos una cadena más y no se notará tanto donde hemos acabado el tejido. Aquí detrás con ambas hebritas vamos a asegurar y esconder. Solamente asegurar y esconder, ya que estaremos cosiendo con solamente 2 hebritas de esta misma hilaza. Finalmente así me ha quedado. Este es el resultado y ahora sí pues vamos a colocarlo a la jarrita y voy a determinar cuál será el frente. Esta es la parte de abajo, así que aproximadamente, o también puede doblar la pieza y determinar cuál es el centro. Ahora, si usted quiere que se vea por aquí, por el ladito, pues puede colocar una acá y otra del otro lado. Como usted guste, se va a ver súper bonito. Entonces, esta parte del cierre la voy a dejar hacia abajo, aunque eso no se va a notar. Ahí donde usted la desee, donde determine que la va a dejar, pues sujete con alfiler, ¿ok? Para comenzar la costura. Y ya que lo tenga donde desee, entonces voy a retirarla de la jarrita para que la costura pues resulte más cómoda. Y ahora sí, pues con aguja lanera y tan solo 2 hebritas de esta misma hilaza para que no se note tanto, pues voy a estar cosiendo. ¿Cuál es la idea acá? Pues voy a estar haciendo costuras. Fíjese bien en esta área hasta aquí. Me voy a saltar y voy a comenzar de nuevo acá. ¿Para qué? Pues quiero simular como que esta parte está sueltecita. Aquí dentro, de igual forma, voy a coser aquí y luego en esta parte de acá. Pero esto lo voy a dejar como libre para que simule que está pasando el cinturón por debajo. Permítame y le muestro ya que tenga las costuras listas. Pero antes quiero enseñarle cómo dar estas puntadas. Pues yo prefiero tomar estas hebritas de atrás de cada punto, pero usted puede hacerlo como guste. Tomando una puntada de la pieza roja y una puntada del siguiente puntito y tomando todos los puntitos que están en este borde. Así queda pues un trabajo más prolijo. Incluso si desea pegar esta hebilla, pues también puede hacer. Es a su gusto o según su comodidad. ¿Okay? Entonces voy a coser y ya les muestro el resultado final. Y finalmente pues así ha quedado. Quiero mostrarle acá. Mira, aquí no tiene costura. Solamente en este tramito pues no tiene costura. Y era a lo que me refería. Y así se ve por detrás. La verdad que las costuras apenas se notan, porque siempre estuve tomando por encimita sin dejar que pasara la puntada hacia detrás. Y ahora sí, pues estamos listos para colocar finalmente este cubre tazas o funda para tazas, como quiera llamarle. Así se ve. Espero y sea de su agrado y decore con ella pues en estas navidades. Y nada, pues si le ha gustado déjeme saber con su like y en los comentarios. Y si aún no se ha suscrito a este canal, pues le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en un próximo proyecto. Chau, chau.